Buenos días. Tal como quedamos en el video anterior, hoy vamos a hablar un tema del tratamiento contable en las zonas marítimo terrestres. Aquí prevalece, como bien lo dice el marco conceptual, de la esencia sobre la forma. Entonces tenemos que irnos a la ley, tenemos que irnos a los contratos y los convenios y determinar cuál sería el mejor tratamiento contable. Lo que a continuación pues voy a transmitir. Mi criterio es criterio personal, es el criterio en función de la lectura de la ley de zona marítimo terrestre y por lo tanto quiero dejar claro en ese sentido, pues podrían existir criterios diferentes y la idea casualmente de la normativa y de todos estos temas que estamos viendo es pues argumentar, comparar, escuchar, a efecto de poder tener un criterio uniforme con relación a este tema. Entonces, pues aclarado esto, nos vamos a la ley 6043. Hay temas que me dejan muy claros, te los voy a decir en síntesis a efecto de, antes de la interpretación pues de la normativa o de la ley en particular. A mí me queda claro que las municipalidades debemos de revelar en notas a los estados financieros cuáles son la zona marítimo terrestre que nos pertenece o que estamos bajo nuestra jurisdicción territorial, ¿no? Decir las áreas, de dónde a dónde, cuántos kilómetros corresponden y pues cuál es en el particular, cuál es las acciones que hace la municipalidad correspondiente para cumplir con la ley 6043. Es claro, como bien lo dice la ley 6043, define que es una zona marítimo terrestre, dice que es obligación del Estado y sus instituciones y de todos los habitantes, ¿verdad? El cuidado, el control del mismo. Dice que corresponde el artículo 2 al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre. Y aquí quedamos claros en el sentido de que son zonas que son propiedad del Estado como un todo y corresponderán a estas instituciones que vamos a citar, pues la custodia, la vigilancia del buen uso de esta zona. Dice el artículo 8 que sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Costarricense de Turismo, pues compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de la ley, el desarrollo y el uso de las zonas marítimo terrestres, en especial las áreas turísticas de los litorales. Entonces ya ahí encontramos pues una obligación que tienen las municipalidades en función de la ley que nos obliga a estas instituciones a velar por el cumplimiento de la legislación correspondiente a estas zonas. Más adelante dice que la Procuraduría General de la República, pues como abogado del Estado, le corresponderá ejercer el control jurídico para el cumplimiento de esta ley. Dice asimismo que salvo por disposición legal en contrario, solamente la Asamblea Legislativa podrá conceder o otorgar concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el mar. Podemos observar más adelante en el artículo 8 que se declara utilidad pública la zona marítimo terrestre a efectos de que los lotes, parcelas ubicadas en ella que hubieran sido vendidos, adquiridos, pues puedan ser posteriormente pues recuperados por medio de una expropiación por el Estado para seguir cumpliendo con el tema de control. La zona que es la zona marítima, dicen que es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo del litoral atlántico y pacífico de la República y cualquiera que sea su naturaleza, medidas horizontal a partir de la línea de pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que dejan el mar descubiertos en la marea baja. Entonces es importante la interpretación de la ley y esta nos deja claras cuáles son los alcances de nuestras municipalidades con relación a esta zona. Dice que compone dos zonas, la zona pública, que es de 50 metros, y la zona restringida, que es constituida por una franja de los 150 metros restantes por los demás terrenos en caso de las islas. Otros sobre los artículos que me llamaron la atención, el artículo 12, que dice que en la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explorar la flora, fauna existente, delindar con cercas, carriles, etcétera, levantar edificaciones, cortar árboles sin contener el debido permiso. Dicen que las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas tan pronto tengan noticias de estas infracciones
deben de proceder, ¿verdad?, previa información levantada de los efectos de los infractores y destrucción de los mismos, pues a comunicar y demoler todas estas instalaciones que se construyeron sin permiso. El artículo 17 dice que la municipalidad respectiva, el ICT y las autoridades y dependencias correspondientes deben dictar y hacer cumplir las medidas que estimen necesarias para conservar o evitar que se perjudiquen estas zonas. En casos excepcionales como las construcciones de plantas industriales, etcétera, etcétera, pues debe haber una coordinación expresa, una aprobación de la municipalidad respectiva, del ICT, del INBU, de otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por lo tanto, el tema de permisos no constituye a una sola entidad, sino que debe haber pues el visto bueno de varias instituciones como instituciones públicas representadas por el Estado y teniendo atribuciones que esta ley les da para lo correspondiente. Definiciones de qué es una zona pública, pero nos vamos a ir un poquito a cuáles son las funciones del ICT. Dice que dentro del plan de turismo que se declare de interés público, el ICT, con la colaboración de la Oficina de Planificación y otros organismos oficiales, elaborará el Plan General de Uso de Tierra de Zonas Marítimos Terrestres. La facultad de declarar zonas marítimas, zonas turísticas o no turísticas de la zona marítimo terrestre corresponde al ICT, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de las municipalidades. Pues ahí tenemos un indicador más donde pues es el ICT, la municipalidad debe de dirigirle una nota al ICT en caso de tener algún interés en declarar alguna zona marítimo terrestre de interés turístico. Es esta última, el ICT, la que tiene la potestad final de autorizar o no dicho permiso. Ahí estamos en evidencia a una falta de control que tienen las municipalidades con estos recursos, ya que le corresponden a otros, pues velar por la legislación correspondiente. El artículo 30 dice que el Instituto, el ICT, llevará el registro general de las concesiones de la zona terrestre. A tal efecto, las municipalidades deben de remitir copias de las concesiones que otorguen, de las prórrogas que acuerden y de los traspasos y gravámenes u otras operaciones que así autoricen, pues debe de indicarle o mantener actualizado esta información y pues tenerla a la vista del ICT. En lo que son las funciones de la municipalidad, en el capítulo 5 está claro que deberán atender directamente el cuidado, conservación y de la zona marítima y los recursos naturales de sus respectivas jurisdicciones. Por estos efectos, así como para el cumplimiento de la disposición de esta ley, nombrarán los inspectores, quienes en el desempeño de estas funciones estarán investidos en plena autoridad para tener acceso a todas las instalaciones. Deben coordinar las municipalidades las funciones de esta ley que les encomienda con el ICT, ¿no? O sea, hay una coordinación, inclusive aquí en el artículo 87, pues queda claro que carecemos las municipalidades de control, ya que dice que ninguna municipalidad podrá autorizar proyectos de desarrollo turístico que ocupen áreas de zona declarada turística sin previa aprobación del ICT, mediante acuerdos de segunda directiva o sin autorización legislativa cuando se trata de islas e islotes. Entonces es importante, como le indicaba anteriormente, a mi criterio, a mi juicio, pues no deben reconocerse la zona marítimo terrestre en los estados financieros de las municipalidades, pero sí se debe revelar cuál es esta zona, el área, cuánta área es y los alcances que tienen sobre obligaciones, más que todo, sobre la administración y cuidado de estas zonas marítimos terrestres. Investigando un poco, también pues me encontré el decreto de contabilidad nacional 08-2016, el DCN 01-2016, en donde nos hablan de lo que corresponde al tratamiento contable de las zonas denominadas bienes demaniales. Y hay algunos aspectos importantes que me llamó la atención, y uno de ellos en sí era la definición de lo que es una personería jurídica instrumental, que en el caso de las municipalidades pues tenemos los comités cantonales de deportes. Entonces es interesante determinar qué es una persona jurídica instrumental. Dice que es una modalidad organizativa en la administración pública que consiste en la aceptación de una ficción jurídica según la cual una determinada unidad administrativa puede actuar como si fuera
o como si tuviera personalidad jurídica de derecho público sin que efectivamente la tenga, lo que permite que esa unidad maneje su propio presupuesto, su sistema de adquisiciones, entre otros, pero la unidad mediante una adscripción a una dependencia administrativa superior que permite que su actuación se someta con mayor facilidad a directrices y en muchos casos a instrucciones de la dependencia ministerial de la cual forman parte. Entonces es importante tener muy clara esta definición de personería jurídica instrumental, sobre todo para aplicarla en los comités cantonales de deportes y determinar o justificar por qué debemos de consolidar los comités cantonales de deportes. El tema de bienes demaniales es lo mismo, pues es importante leer esta directriz para determinar si debemos y por qué debemos de reconocer en los estados financieros las carreteras, caminos y puentes que son clasificados como cantonales o distritales y no nacionales, porque debemos de reconocerlos pues amparados en esta directriz que habla sobre los bienes demaniales. Esto sería por ahora, agradezco mucho la atención.